Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, donde sea que usted se encuentre, que la gracia y paz del Señor los acompañe a todos ustedes. Me es un privilegio nuevamente el poder estar acá y poder compartir este estudio con ustedes y poder indagar en la palabra del Señor, que es lo que todos nosotros venimos a hacer. Pues les mando un cordial saludo desde acá de la Florida. Mi nombre es Marlon Brown. Para los hermanos que no me conocen, me es un privilegio el poder dar esta clase y estoy muy contento de poder una vez más tocar la escritura y escudriñarla con usted, leerla, indagar en lo que la palabra del Señor nos enseña. Y créame que es muy enriquecedor para mi vida el poder hacerlo y también espero que lo sea para usted, mi hermano. Pero antes de empezar el estudio, me gustaría orar, buscar la dirección del Señor. Aunque sé que este estudio, hermano, va a ser pregrabado para el momento que usted lo reciba. Sin embargo, pues voy a pedir la dirección de Dios para que me ayude a poder aclarar los conceptos de lo que yo he aprendido de la palabra de Dios para usted y que sea fácil para usted entenderlo. Pero también ahí donde usted se encuentre, le voy a pedir si usted puede también orar. Ore para que Dios le provea sabiduría. La palabra de Dios dice en Santiago, para aquellos que tengan falta de sabiduría, pídansela a Dios y que la dará en abundancia. Y bueno, hermano, para serlo honesto, ¿quién no tiene falta de sabiduría? Todos nosotros necesitamos esa ayuda de Dios para poder comprender su palabra que es tan profunda y tan grande que a veces en realidad uno dice, no creo que esto que acabo de leer hoy nunca lo había leído, pareciera como que es primera vez que lo estoy leyendo y cada vez que usted lee las escrituras hay algo nuevo, hay algo que Dios habla a su vida, entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, donde usted se encuentre, si puede, le pido que me acompañe en oración y vamos a buscar la dirección del Señor y empezar esta clase. Padre, le doy muchas gracias por la oportunidad que nos da a todos de poder tener este estudio bíblico. Queremos glorificar su nombre, queremos ser transformados en nuestra mente a la mente de Cristo. Queremos conocerle, Señor, y sabemos que estaremos tocando temas doctrinales de diferentes puntos de vista entre mis hermanos. Cualquiera que sea el punto de vista de mis hermanos en su doctrina, la manera como ha entendido la palabra del Señor, yo le pido que usted lo bendiga donde se encuentren y que podamos todos, Señor, edificarnos y aprender de su palabra. Nuestro objetivo es, una vez más, como estudiante, el llegar a tener la mente de Cristo y a ser como Cristo. Que a través del estudio de su palabra, que usted nos permita ser moldeados, transformados, que usted nos permita ser regenerados, cambiados, Señor, y nuestra fe sea afianzada en usted y que a través de su Hijo, nuestro Salvador, podamos llegar a tener esta relación personal con usted a través del conocimiento de las Escrituras. Pues le doy muchas gracias por mis hermanos donde sea que se encuentren. Les pido que usted los bendiga en los diferentes países que estarán escuchando esta grabación y que usted, Dios mío, a través de su palabra, pueda una vez más edificar nuestra fe y confianza en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Le damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en la clase número 10 de la doctrina de la salvación. El estudio que el pastor Roger hizo la semana pasada fue bastante intensa, casi 2 horas de estudio bíblico, estuvo muy buena. Ah, no sé ni qué añadir al estudio que él estuvo haciendo, para serle honesto. Algunas cosas que él ya dijo estaré prácticamente repitiéndolas, pero lo que sí voy a intentar hacer es apegarme al libro, la estructura del libro, en cómo el escritor pues nos plantea la obra del Espíritu Santo en referencia a la salvación. Y estaremos entonces pegándonos un poco al libro para ir aprendiendo lo que es de esta lección del día de hoy. Bueno, hoy estamos en la semana número 11 o 5 de julio, en la semana de 5 de julio. Y estaremos estudiando la página 184 a la 193 del quinto libro, Perspectiva General de la Doctrina Bíblica. Y estamos estudiando lo que se le llama la neumatología o la soteriología, es decir, la neumatología es todo lo que tiene que ver en referencia al Espíritu Santo y la soteriología es referencia a todo lo que tiene que ver con la salvación.
Se acuerda que en el estudio anterior que le había puesto un gráfico que de hecho aparece al inicio de la página de este libro, en donde se habla de lo que se conoce como la teología sistemática. Es decir, que sistemáticamente se agrupan temas como el tema de la salvación y se busca tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento todo lo que tiene que ver con el tema de la salvación y se le asigna un nombre, en este caso soteriología. Y este estudio entonces es parte de la soteriología y en específico vamos a ver lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en lo que corresponde a la salvación. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo tiene que ver con el tema de ser salvo, con el tema de la salvación? ¿Qué parte tiene el Espíritu Santo en todo esto, lo que nos referimos entonces? Si usted tiene de nuevo su libro, vaya a la página 184, el quinto libro, página 184 y me puede seguir. Vamos a estar utilizando bastante libro para todas estas páginas. No pude escribir todo lo que está acá, sino sería una presentación larguísima. Pero ya que usted tiene el libro, vamos a utilizar el libro para poder ir guiándonos a través de este estudio bíblico. Voy a tomar prestado lo que era parte de la lección pasada que el pastor Roger dio. Y eso está en la página 174 del libro. Y en referencia a la soteriología. ¿Qué es soteriología? La palabra soteriología significa salvación o liberación. Específicamente del pecado, hermanos. Ser salvos de una condenación que teníamos por causa del pecado. Bíblicamente se refiere a la obra de Dios en favor del hombre que provee un camino de liberación de la condena y castigo del pecado. Entonces todos entendemos de que somos pecadores y por causa del pecado tenemos la justa condena de parte de Dios a los pecadores. Pero entonces Dios se provee a sí mismo un método, una manera de poder dar a la humanidad la oportunidad de ser salvos de esta condenación, ser libres de las cadenas del pecado, de la condena del pecado, del castigo del pecado y permitirnos tener una vida eterna en Cristo. Entonces, en la página 184 se habla de lo que es la obra del Espíritu Santo en la salvación. Al momento de ser salvo, el Espíritu Santo está activamente trabajando en este creyente para poder hacer tantas cosas que espiritualmente no podemos ver y en muchos casos, déjeme le digo, no podemos sentir, pero están sin embargo sucediendo y el Espíritu Santo se está moviendo dentro de la persona. La manera como el autor describe esto es bajo el tema de la doctrina del Espíritu Santo, es decir, neumatología, esa es la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel significativo en la salvación, incluyendo la convicción y limpieza del pecado y la generación de una nueva vida. Yo pudiera entonces decir, hermano, que sin el Espíritu Santo sería imposible para el hombre poder llegar a obtener salvación. El Espíritu Santo es el que juega un papel muy importante, predominante, para llegar a convencer a aquellos pecadores que no tienen a Cristo a que reconozcan, número uno, que son pecadores. A eso es lo que nos referimos cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es decir, que el Espíritu Santo es quien nos convence de que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Es decir, crea esa conciencia en nosotros de entender de que número uno somos pecadores y número dos necesitamos un Salvador. Y entonces es el Espíritu Santo en que empieza a trabajar en la conciencia del hombre, en el corazón del hombre y a lidiar con el hombre. Y hay una resistencia de algunos, ¿no? En cuanto a ese convencimiento del Espíritu Santo. Pero en fin, aquellas personas que terminan aceptándole, crea el Espíritu Santo es el que logra por fin regenerar a esta persona y completar la obra de Cristo en esta persona. En Primera de Pedro 1:2, la escritura dice así: elegido según la presciencia, no presencia, sino presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Lo que está diciendo ahí en cuanto a la palabra esa presencia es el preconocimiento de Dios. Dios sabe todo, Dios conoce todo. Él tiene conocimiento de todo lo que está pasando y a través de ese conocimiento, a través del plan divino de Dios de proveer la salvación, utiliza o parte de esto es el Espíritu Santo entonces que provee por medio del Dios Padre la santificación al hombre para entonces capacitarlo a obedecer a Dios y ser rociados con la sangre de Cristo. Aquí, si usted se fija, está la Trinidad mencionada en un solo versículo y se mira el papel de las tres partes de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en una obra completa para proveer salvación al hombre. Entonces, el papel de Dios Padre es el ofrecer una salvación inmerecida a nosotros. El papel del Espíritu Santo es presentar esta salvación de una manera convincente a la humanidad. Y el papel, por supuesto, del Señor Jesús es haber muerto en la cruz del Calvario para derramar su sangre y a través de su sangre darnos la oportunidad de ser limpios del pecado. Estaré hablando más de esto un poquito más adelante. Pero también Tito, el libro de Tito 3:5 dice lo siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces está hablando de que Dios nos salvó, pero no por algo que nosotros hayamos hecho, no algo que nos hubiera entonces dado el merecer que hayamos sido salvos. Esto es contrario al pensamiento popular de algunas personas, y lo he escuchado mucho en gente viciosa, gente que tal vez está en las drogas o gente que está en el alcohol y dicen lo siguiente: deja primero que arregle mi vida para después empezar a ir a la iglesia. Entonces, ellos se sienten tan culpables o tan indignos, por así decirlo, que sienten que primero tienen que arreglar su vida antes de poner un pie dentro de la iglesia, porque de alguna manera están ofendiendo a Dios si hacen eso. Pero sin embargo, vemos que la manera en cómo Dios mira el pecado y la justicia en el hombre es muy diferente. Número uno, no depende de lo que el hombre haga en cuanto a justicia, en cuanto a presentarse limpio delante de Dios, sino se trata de su misericordia, la misericordia de Dios que provee un método para que nosotros verdaderamente seamos justos, y esto es a través del lavamiento por la sangre de Cristo, y esto sucede a través de una regeneración y una renovación en el Espíritu Santo. Ahora, si usted se fija, ya de entrada he mencionado ciertas palabras que son conceptos teológicos que se utilizan, que algunas personas desconocen, como regeneración, renovación, santificación. Estaremos también en el libro estudiando la expiación, propiciación. Y hay palabras que en realidad como que no tenemos claros los conceptos. Entonces, si yo continúo con todas las páginas y empiezo a leer desde la 84 hasta la 93 y utilizo esos términos y usted no está bien definido en ello, no va a sacar provecho en este estudio bíblico. Entonces pensé que antes de continuar con el estudio del libro, vamos a definir de una manera muy sencilla, no tan eh, profunda, por así decirlo, las palabras, pero vamos a definirlas de tal manera que sean fáciles para usted entender y estemos usted y yo en la misma página, ¿no? En sentido figurado, y podamos entonces continuar con el estudio. Vamos a ver la primera. Tenemos la palabra propiciación. La palabra propiciación es una doctrina según la cual el sacrificio de Cristo en el Calvario hizo que Dios fuera favorable a la humanidad caída y enferma por el pecado. Es decir, la propiciación lo que hace, hermanos, es dar un aspecto favorable en relación de la enemistad que teníamos con Dios, ¿no? Por causa del pecado, el hombre se ha convertido en un enemigo de Dios. Y entonces, como de una manera que usted lo podría pensar es, bueno, en el tiempo antiguo, por ejemplo, cuando los reyes iban a la guerra y había el enemigo, cuando se salía a pelear con el enemigo era para aniquilarlo, para destruirlo. Entonces se podría pensar lo mismo de Dios, ¿no? Por causa del pecado somos enemigos de Dios, pero lo que la propiciación hace es que causa
de que Dios mire a la humanidad, a pesar de ser pecadora, de una manera favorable, con amor, con misericordia, con deseos de, a pesar de nuestro pecado, llegar a tener una relación personal con nosotros, de darnos vida eterna, de darnos la oportunidad de que no nos perdamos eternamente, sino que estemos con y permanezcamos con Él eternamente. Entonces, la idea de propiciación, imagínenselo usted como dos familiares que por algún problema íntimo están peleados y no se hablan por muchos años, se han vuelto incluso hasta enemigos, imagínense eso, tal vez hasta dentro de su familia puede existir algo así. Y entonces alguien hace algo que baja el nivel de odio o el nivel de enemistad entre las personas, entre las familias, a tal punto de que la relación puede llegar a ser reconciliable. Entonces, otra palabra, esa pared que dividía la relación entre los dos ha sido quitada y esa es la idea de la propiciación y eso lo hizo Cristo al morir en la cruz del Calvario. Entonces, cuando hablamos de propiciación, imagínense enemistad en el cual Cristo a través de lo que hizo en la cruz del Calvario nos permite poder tener esa amistad con Dios. Número 1. 2. Expiación. La palabra expiación, y de hecho en la página 84 estaremos hablando de la expiación, es diferente a la que acabamos de ver, ¿no? Es diferente. La expiación es la anulación plena del pecado, gracias a la justicia de Cristo, propiciando al pecador arrepentido, la restauración de su comunión con Dios. Es decir, que mientras la que acabamos de ver, la palabra propiciación, nos permite tener un favor hacia Dios hacia la humanidad, la expiación anula completamente el pecado para todos aquellos que están arrepentidos. Y nos permite entonces, la expiación nos permite restaurar la relación o la comunión que tenemos con Dios. Mientras que una nos favorece en cuanto a amistad, la expiación completamente limpia el pecado de la persona. Santificación es la separación del mal y del pecado y la dedicación al servicio del reino de Dios. En otras palabras, la santificación, hermanos, tiene dos aspectos muy importantes, o tres se podría decir. Número 1, la santificación es aquella en la cual antes nosotros estábamos separados de Dios por causa del pecado, pero la santificación entonces anula esa separación del mal y del pecado y nos acerca a Dios, nos santifica. Pero también al mismo tiempo, cuando hablamos de santificación, hablamos del sentido de ser como Cristo, vivir como Cristo vivía, actuar como Cristo actuaba, hablar como Cristo hablaba, caminar como Cristo caminaba. Por esa razón nos llamamos cristianos, porque seguimos los pasos de Cristo. Y también la santificación tiene que ver con el hecho de ser apartados para Dios, separados. La palabra santificado, santo, significa separado, ¿no? Y da la idea entonces que somos ahora, en vez de estar separados de Dios, estamos separados del pecado y unidos a Cristo. También no tan solamente significa estar separado del pecado, la santificación también significa ser separado para el servicio a Cristo o para Cristo. Como un sacerdote en el Antiguo Testamento, el cual era separado, era santificado para dedicarse al servicio en el santuario y ofrecer sacrificios. Entonces, de la misma manera, así con nosotros. En Levíticos 11:44 dice que Dios demanda de que seamos santos porque Él es santo. Es un estilo de vida que nosotros heredamos entonces a través de la salvación. La santificación solo es posible a través de la palabra de Dios y mediante la sangre de Cristo. Esto es muy importante. Hay muchas personas que entienden que para poder ser salvo debo de vivir en santidad. Podríamos utilizar esas dos palabras, pero invirtámoslas, hermano. Para poder vivir en santidad usted tiene que ser salvo. Es decir, para vivir en santidad y para poder agradar a Dios, usted ya debe de haber nacido nuevo y ser salvo. De otra manera,
lo que usted estaría practicando son obras de hombres que en ninguna manera impresionan a Dios. La única obra que impresionó a Dios y fue completa fue la obra de Cristo al morir en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entonces aceptamos a Cristo como Salvador, es el Espíritu Santo mora en nosotros y nos permite, el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos da esa vida nueva, somos nacidos nuevos, estaremos hablando de eso en este libro, se habla en detalle en cuanto a eso. Y nos permite tener la capacidad de vivir en santidad, algo que hubiera sido imposible sin haber tenido el Espíritu Santo. Reconciliación. La reconciliación es el restablecimiento de relaciones entre partes litigantes, entre dos personas, entre dos enemigos, entre dos que no se hablaban por algún motivo. El Señor Jesús, con su muerte vicaria, es decir, la muerte en la cruz del Calvario, nos reconcilió con Dios de manera definitiva, clara y eficiente. Entonces, a través de la cruz, en Cristo, nosotros somos reconciliados con Dios Padre por siempre. Redención. La redención es, o rescate también se le llama, o también liberación. Es la liberación dada por Cristo al ofrecerse para morir en nuestro lugar. La idea de la redención es que Cristo fue el que propuso, ¿no? Él se dio a sí mismo en morir en nuestro lugar para entonces poder redimirnos, poder rescatarnos de nuestra propia culpa. Con su muerte vicaria nos libró de las consecuencias eternas del pecado original. Regeneración. La regeneración es el acto de nacer de nuevo. De hecho, usted puede leer ahí en el libro de Juan 3, donde Nicodemo se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? ¿No? Y prácticamente y Jesús le dijo que había que nacer de nuevo. Este milagro de la regeneración se da en la vida de aquellos quienes aceptan a Cristo como Salvador, haciéndolo partícipe de la vida y de la naturaleza divina. Mediante la regeneración, conocida también como la conversión o también como nuevo nacimiento, el hombre comienza a disfrutar de una nueva realidad espiritual. Es decir, que el hombre nace de nuevo espiritualmente y llega a tener una vida que no hubiera sido antes posible sin esta regeneración. Liberación. Es la operación de la gracia de Dios que libera al ser humano de todos los lazos, cadenas e inclinaciones que los unían a la vieja naturaleza. Es, en resumen, el apartarse de todo pecado. En otras palabras, hay que ser claros en este punto de la liberación. Cuando hablamos de liberarnos del pecado, no nos referimos a que nunca más vamos a volver a pecar desde el momento que aceptamos a Cristo. Ese fue un concepto un poco duro para mí aceptarlo, para serlo honesto, porque en el momento que acepté al Señor como Salvador, pensé, bueno, ya no se me permite pecar, obviamente, entonces ya no voy a pecar más. Pero la dura realidad de eso, hermano, es que conforme pasó el tiempo, pequé, fallé y llegó un momento en que no entendí por qué razón pecaba si se supone que no debía de pecar. Pero lo que debemos de entender, hermanos, es que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos libra de la esclavitud del pecado, de la condena del pecado, de los efectos eternos del pecado, de la condenación del pecado, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Pero desafortunadamente todavía estamos en este cuerpo débil, pecaminoso, y no somos perfectos, no como Cristo lo fue. Estamos progresivamente llegando a ser a la imagen de Cristo, a tener la mente de Cristo, progresivamente. Y poco a poco las personas van entendiendo las escrituras y cambiando conforme a ellas. Tenemos la promesa de que un día Cristo vendrá, nuestros cuerpos van a ser transfigurados y tendremos otra naturaleza, y entonces ahí sí ya el hombre no pecará más. Pero mientras tanto esté acá en la tierra, desafortunadamente el hombre peca. Y si algunos de ustedes tal vez no estén de acuerdo con eso, tal vez algún pastor en algún lugar no esté de acuerdo con eso, yo lo respeto, mi hermano. Si usted no piensa de esa manera, yo lo respeto. Lo único que le pediría es que observe tal vez los últimos 3 meses de su vida y me responda
si en los últimos 3 meses de su vida no ha pecado para nada, a pesar de tener más de 20 años de estar en Cristo? No, entonces, no me refiero con esto tampoco a que, como sabemos que de alguna manera vamos a pecar, estamos dando libertinaje a continuar pecando, en ninguna manera. Lo que estamos hablando es que estamos todavía sujetos a un tipo de carnalidad débil que no se puede sujetar al 100% de una manera perfecta e intachable como Cristo lo hizo a la voluntad del Padre. Todavía somos imperfectos y estamos trabajando en llegar a ser a la imagen del Señor. Entonces, estas son algunas de los conceptos, ¿no? No todos, por supuesto, pero por lo menos para cubrir lo que es la lección de este día. Vámonos a la página 184 y vamos a estar tocando el punto E, lo que es la naturaleza y el alcance del sacrificio expiatorio de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la naturaleza y el alcance, hay mucho significado en lo que es el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero antes de entrar en el libro, quiero enseñarte unas imágenes. Porque cuando hablo de expiación de Cristo, hablamos de la muerte de Cristo literal en la cruz del Calvario, ¿no? En ocasiones, en mi caminar con el Señor, yo me preguntaba por qué razón Cristo tuvo que haber muerto. Y la verdad, me llamaba la atención por qué Él tenía que morir. Y esta idea del concepto de morir, pues no lo entendía. Les voy a ser sinceros. Pero poco a poco fui entendiendo, después cuando empecé a leer las escrituras y especialmente cuando leí el libro de Levíticos, usted va a ver que en el libro de Levíticos se demanda que para poder el hombre ser limpio del pecado, ser perdonado del pecado, tiene que haber un sacrificio. Entonces, a través de Moisés se dan muchas leyes de cómo se debían de sacrificar los animales, qué tipo de animales, de qué edad y de qué condición física debía estar el animal para poder ofrecerse como sacrificio. El animal se ofrecía como sacrificio, se mataba en un altar, se derramaba la sangre. Al pecador que lo había ofrecido se le untaba sangre en la parte derecha de su oreja, en el pulgar derecho de la mano y el pie. Y eso simbolizaba que el hombre entonces era perdonado por su pecado. Pero si usted se fija ahí, alguien tuvo que haber pagado por ese pecado. En este caso fue el animal. Entonces la idea era ofrecer un animal para que hubiera un derramamiento de sangre, porque sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado. El animal entonces será sacrificado por el pecado de la persona. El problema de este método es que al inicio funcionaba cuando las personas tenían el temor de Dios por todo lo que acaban de ver con Moisés. Estaban atemorizadas de Dios y entonces ofrecían estos animales y la ley era muy dura. Entonces tenían que hacerlo. Pero poco a poco este sacrificio de animales se fue abusando al punto de que era como una burla, ¿no? Entonces si yo peco, está bien, pequé, mato un animal y ya, me limpio de pecado. Al día siguiente volví a pecar, vuelvo a matar otro animal y listo, vuelvo a ser limpio de pecado. Entonces el sacrificio era imperfecto en el sentido de que no perdonaba totalmente los pecados de la persona, sino el pecado individual por el cual se estaba ofreciendo en ese momento. Cuando hablamos entonces del sacrificio expiatorio de Cristo, estamos hablando de que Cristo se da como sustitución por nosotros, para morir por nosotros. Y la mejor imagen que puedo poner de eso es la de Abraham con su hijo Isaac. ¿Se acuerda de esa historia en Génesis 22? Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo y él lo hizo, es decir, él obedeció. Llegaron hasta el monte donde Abraham puso a su hijo con leña y levantó el cuchillo y estaba a punto de sacrificarlo. Pero entonces el Señor le habló a Abraham y le dijo, detente, no lo hagas, ahora sé que tú me obedeces. Y en ese momento Abraham se da cuenta de que hay un cordero, un animal que está atrapado entre los arbustos. Y Abraham tenía la fe de que Dios iba a proveer un sacrificio. Y ahí hay una buena imagen entonces del sacrificio de que Cristo hace por nosotros.
Porque mientras nosotros debíamos de tomar ese lugar de la cruz y haber sido crucificados por nuestros pecados, Cristo, sabiendo que no podía, el sacrificio de los animales era inservible. Entonces lo que Cristo hace es ofrecerse a sí mismo como Dios para poder perdonar los pecados del hombre a través de sacrificarse. Pero Dios no puede morir, hermano. No es no es un humano el cual puede morir. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Él desciende del cielo y toma la forma de un hombre, carne y hueso, un hombre, para entonces se despoja de todos sus atributos como Dios y se hace un hombre para entonces poder sacrificarse a sí mismo y ofrecerse a sí mismo una vez y para siempre. El libro de Juan 1:29 dice: aquí el Cordero de Dios. Estaba hablando Juan el Bautista cuando miró a Jesús venir y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire que note que habla de la palabra cordero, refiriéndose a este animal, el mismo que Abraham había encontrado entre los arbustos y que había sacrificado en sustitución de su hijo Isaac. Así, de la misma manera, Dios Padre ofrece a su propio y su único hijo Jesús para morir como el Cordero de Dios, para morir por la humanidad, para quitar el pecado del mundo, ¿no? Entonces la idea era que cuando se ofrecía un animal, esta es una ilustración antigua, de que cuando se ofrecía un animal se ponía en el altar y este animal daba una expiación por los pecados del pueblo. Y habían diferentes tipos de sacrificios que se hacían, pero esta expiación que se habla acá habla acerca de ese sacrificio que se hacía una vez al año para poder perdonar los pecados de todo el pueblo, no individual, sino de todo el pueblo, e incluso no solo los pecados conocidos por la persona, sino aquellos incluso que la persona ni cuenta se había dado que había pecado. Todo era ofrecido de esa manera. Entonces, cuando miramos el sacrificio de Cristo y la expiación en la página 184, cuando habla de la expiación de Cristo, ahora te puede tener una mejor imagen. Antes se ofrecían animales en un altar para que el animal derramara su sangre, para que temporalmente pudiera ofrecer perdón de pecado a estas personas. Después Cristo desciende como un hombre para poder morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, igual como un animal, ¿no? Pero derramar su sangre como estos corderos para la expiación o para el perdón de pecados de todos aquellos que le acepten como Salvador. Ahora, cuando hablamos de la naturaleza de la expiación, en la página 184 dice: la expiación tiene que ver con cubrir el pecado o hacer el pago, satisfacción, adecuado a Dios a causa del pecado que ha violado su carácter santo. El pecado contra el Dios santo tiene que ser expiado. La santidad de Dios le permite perdonar el pecado a menos que una adecuada expiación sea realizada. Le impide, perdón. El concepto de la expiación encuentra sus raíces en el Antiguo Testamento, y eso usted lo puede leer en Levíticos capítulo 16. Y Cristo es la persona designada por Dios como la única que podría realizar expiación permanente por los pecados de todos los hombres. Una característica importante, hermanos, de la expiación en los animales en este tiempo era que los animales debían de ser perfectos, de un año sin defecto físico, debían de ser perfectos. Para que usted o cualquiera de nosotros o yo pudiéramos calificar para poder subir a la cruz y morir y pagar el pecado de los demás, es que debemos de ser perfectos. Pero ¿quién es perfecto? Nadie. Todos nosotros hemos heredado pecado y somos pecadores, por lo tanto no calificamos para poder subir a la cruz del Calvario. Es ahí la razón por la cual Cristo debía descender y él mismo ofrecerse. De otra manera, toda la humanidad estaba simplemente condenada a una perdición eterna. Aquí, en cuanto a la referencia de la expiación, usted se va a dar cuenta de que se menciona mucho el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos no sabe en realidad quién es el autor. Se cree que puede haber sido el apóstol Pablo, pero no se sabe.
Es un libro muy teológico y una de las cosas que habla este libro es acerca del sacrificio de Cristo, precisamente como un cordero, el cual muere una vez por siempre para el perdón de los pecados de todos nosotros. Entonces la expiación realizada por Jesucristo tiene varios significados. Número uno, fue un sacrificio. La expiación de Cristo fue por amor y en obediencia al Padre que dio a su Hijo Cristo, a su Hijo. Cristo puso su vida como sacrificio único por el mundo. Es decir, el sacrificio que Cristo Jesús hizo fue un sacrificio hecho por amor a la humanidad. Un versículo clave y clásico de este Juan 3:16. Por tanto, Dios amó al mundo, ¿no? Que dio a su único hijo. Ahí podemos ver el amor que Dios tiene por la humanidad. Vamos a leer aquí 1 Corintios 5:7, donde dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí lo que el apóstol Pablo prácticamente está hablando acerca del concepto de la levadura. Cuando se habla de levadura, se habla de la manera en cómo se hacía el pan y se le echaba estos ingredientes que hacía que el pan creciera. Pero en las escrituras, por levadura, se refiere al pecado, ¿no? Se refiere al viejo pecado. Entonces ahora ya no estamos esclavizados a ese pecado. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, es decir, nuestro sacrificio, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hebreos 9:26 dice lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, es decir, a Cristo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, el sacrificio de Cristo fue hecho para nosotros de una manera perfecta. La expresión realizada por Jesucristo también fue sustitutiva, es decir, que se entregó a sí mismo para ser sacrificado en nuestro lugar. Él sustituyó, tomó el lugar suyo o mío para poder morir por usted y por mí sin que nosotros tuviéramos que hacer ese sacrificio. Qué gran amor, ¿no, hermano? Por eso él dijo: no hay amor más grande que el de un amigo dar su vida por otro, o el de una persona dar su vida por otro. Y pues Jesús está haciendo referencia a él mismo en ese sentido. Como el Hijo de Dios sin pecado, Cristo no tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Por lo tanto, su sacrificio en la cruz fue sustitutivo en el sentido de que fue hecho por y en lugar de los pecados del hombre. Cristo ofreció por los hombres el perfecto y permanente sacrificio por los pecados, el cual el hombre es incapaz de ofrecer. Como alguien ha dicho, debíamos, y me gustó mucho esto, hermanos, mírenlo bien, ¿qué dice? Debíamos una deuda que no podíamos pagar. Cristo pagó una deuda que él no debía. Muy, muy bonito eso. Y eso lo podemos entonces ver en la segunda parte del versículo 26 de Hebreos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y cuando se refiere en medio, se refiere entre la relación con usted y Dios Padre. En medio de esa relación estaba el pecado y Cristo, por medio de su sacrificio, entonces la quita. La expiación realizada por Jesucristo también fue suficiente. Es decir, que el sacrificio de Cristo indemnizó, pagó, clausuró la suma total de la deuda por el pecado. Se requería una suma altísima por causa de la ofensa del pecado de Dios Padre. Pero Cristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, hace que lo que Él hizo fuera suficiente. Suficiente. La muerte expiatoria de Cristo en la cruz fue suficiente para pagar la deuda de los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, y fue aceptada delante de Dios. Qué bonito, ¿no, hermanos? También la expiación realizada, vamos a leer esto, versículo Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre.
para siempre. Somos santificados por medio de la ofrenda de Cristo Jesús. La expiación realizada por Jesucristo también fue final. Cristo tuvo que morir una sola vez y pagar los pecados de la humanidad. Solo una vez. Entonces no es necesario que muera continuamente, como lo acabamos de leer ahí en Hebreos 10:10. También la expiación realizada por Jesucristo fue permanente. El resultado del sacrificio fue perfecto de Cristo para tratar el problema del pecado de una manera permanente. Fue perfecto y permanente en el tiempo cuando Él murió, lo es hoy y lo será el día de mañana. Lo que Cristo hizo fue de una manera permanente. El pago fue permanente, no fue de una manera temporal. El pecado no se pagaba temporalmente. En el Antiguo Testamento, cuando se ofreció un animal, el sacrificio del animal era temporal. La persona cuando volvía a pecar o volvía a ofender a Dios tenía que volver a pagar o ofrecer otro sacrificio. Sin embargo, el de Cristo es permanente. Eso es lo que quiere decir. Primera de Juan 2:1 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y note aquí esta parte, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, no de algunos pecados, no de ciertos pecados, no de ciertas categorías de algunos pecados, sino de todo pecado, grande, chiquito, como sea el pecado, no importa, el Señor Jesús ha pagado a través de su muerte ese pecado, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la muerte de Cristo Jesús, y esto es importante, hay una pregunta, ¿no? ¿Para quién murió? ¿Para quién murió Cristo Jesús? He mencionado varias veces en lo que he estado en este estudio ya, de que Cristo murió por toda la humanidad. Pero ¿a qué me refiero exactamente con murió por toda la humanidad? Creo que no estoy muy seguro cuál es esa doctrina o religión de que enseña de que como Cristo ya murió por toda la humanidad, pues en realidad, pues a partir del momento que Cristo Jesús murió, ha pagado por el pecado de la humanidad entera, tanto presente como futura, en un sentido de que el hombre no necesita aceptar a Cristo Jesús o no, esté consciente o inconsciente, todo está completamente perdonado. Pero, ¿me refiero a eso? Por supuesto que no, hermano. No me refiero a eso. Me refiero a todas aquellas personas, a toda la humanidad, en el sentido de todas aquellas personas que aceptan a Jesús como Salvador. Es decir, estoy siendo consistente con lo que enseña Juan capítulo 3. Cuando Nicodemo se le acercó a Jesús de noche, Jesús le dijo que debía de nacer de nuevo y Nicodemo no entendió. A lo cual Jesús le explicó de que el hombre debe nacer de agua y de espíritu. Es decir, que el hombre debe nacer de agua refiriéndose al nacimiento físico. Porque cuando estamos en el vientre de la madre estamos en el agua, ¿no? Y nacemos físicamente. Pero después cuando se refiere a espíritu es que se tiene que también nacer espiritualmente. Hay dos nacimientos para el hombre. Y esto sucede cuando aceptamos a Cristo Jesús como Salvador. Ahí mismo en el libro, en ese capítulo, el Señor Jesús lo dice, de que la salvación ha sido ofrecida a todas, pero el hombre que no acepta a Cristo Jesús como Salvador ya es condenado. ¿Por qué? Por no haber aceptado a Cristo Jesús como Salvador. Y el mismo escritor sigue diciendo, Cristo Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Pero es evidente que aquellos que no aceptan a Cristo Jesús como Salvador prefieren la oscuridad antes que la luz, porque la oscuridad revela sus malas obras, o mejor dicho, oculta sus malas obras, por eso quieren estar en la oscuridad. Mientras que la luz revela todo, ¿no? Como la luz del día. Y todos aquellos que vienen a Cristo Jesús entonces son salvos. Pero la condición es venir a Cristo Jesús. Pero dentro del mundo evangélico, hay un sentido, y el pastor Roger estuvo hablando de esto en el estudio pasado, acerca de una división teológica que nosotros tenemos dentro del mundo evangélico. Aquellos que son calvinistas, aquellos que son armenianos. Y estaré hablando un poquito más de esto acá. La posición del autor de este libro, y lo cual también es mi posición,
es la siguiente. La salvación está al alcance de todos los hombres y el deseo de Dios es que todos se salven. Ahora, no obstante, no todos claman a Dios en el nombre del Señor debido a su incredulidad. Hay una idea entonces en la doctrina, en las diferentes doctrinas que existen, de que, por ejemplo, el hipercalvinismo, el calvinismo, no ultracalvinismo, como quieran, el calvinismo tradicional, como quiera llamarlo, enseña de que Dios tiene ciertos escogidos y Cristo vino por esos únicos escogidos y hay unos que ya están destinados a ser condenados y el fin de la historia. Ahora, yo sé, hermanos, y dudo mucho que todos estemos en la misma página. Yo entiendo de que tal vez usted pensará así, y yo respeto mucho esto. Como el pastor Roger lo dijo, también yo lo repito. No estamos aquí para estar en división doctrinal. Pienso yo más bien que debemos de aprender los unos de los otros, ¿no? Y con mucho cariño, con mucho respeto también, quiero tocar este tema, el cual muchas veces yo intento evitar para no estar en problemas o conflictos con mis hermanos. Pero vamos a intentar hablar un poquito de estudiar los diferentes puntos de vista. Si usted quiere saber cuál es mi posición, también pues se la voy a dar, el cual ahí la tiene en la pantalla, ¿no? Yo pienso que el Señor vino a morir por todos y la salvación es ofrecida a todos, pero no todos pues le aceptan como Salvador. El libro de 1 Timoteo 2:3 al 6 dice lo siguiente, porque todo es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿cuál es la voluntad buena y agradable de Dios? Bueno, dice el 4, de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Eso también lo que aquí su servidor cree. Entonces ahí en la página 86 usted puede leer que hay varios versículos. Yo solamente le estoy leyendo el primero, 1 Timoteo 2:3-6, pero tiene también el capítulo 4, versículo 10, Juan 3:16, Hechos 17, Romanos 10. Y usted puede leer esos versículos y también caer en su propia conclusión. Si usted a pesar de pues, que está leyendo aquí el versículo 4, todavía cree de que solo en algunas personas, algunos predestinados, no todos. Yo respeto a eso, hermano, no vamos a dividirnos sobre ese asunto. Pero yo pienso, pues, como la palabra de Dios lo está diciendo ahí, que la salvación, pues, es ofrecida a todos. Dice aquí el libro en la parte 186, ahí, después de la lista de los versículos, Jesús murió por todos los hombres, los cuales eran impíos, estaban perdidos y no tenían salvación, aún por aquellos que los rechazarían. De esa manera, Cristo dio a los hombres la oportunidad de ser salvos. Y hay tres aspectos de la obra de Cristo. Y estos son los tres aspectos: la reconciliación, la redención y la propiciación. Y si no me equivoco, pues esos tres los toqué anteriormente dando ciertos conceptos, ¿no? Pero vamos a repasarlo rápido. Dice, la reconciliación habla de la condición de la esclavitud del hombre por causa del pecado y que Cristo entonces restaura a través de su sacrificio esa relación. Reconciliar significa restaurar lo que había sido roto. El pecado había hecho que la relación entre Dios y el hombre se rompiera. Los hombres pecadores están separados de Dios, son extraños para Dios y son enemigos de Dios. En Cristo, Dios dio lugar a la reconciliación del mundo con Él e hizo posible que los hombres volvieran a establecer una correcta relación con Él. Era el hombre quien necesitaba reconciliarse con Dios y no Dios con el hombre. Ojo, como dicen por ahí, ojo, porque el hombre fue el que rompió el pacto, el que pecó, el que falló, el que fue infiel, no Dios. Número 2, redención, la redención del hombre. Redimir significa liberar o comprar mediante un pago. Los hombres perdidos son esclavos del pecado y de Satanás. Cristo pagó con su sangre el precio del rescate de semejante esclavitud, de modo que los hombres no tuvieran que seguir siendo esclavos del pecado y ni de Satanás. Por último, la propiciación.
Es decir, que se paga por haber ofendido a Dios, como una multa, ¿no? Se paga la multa por haber ofendido a Dios. El carácter santo de Dios fue violado, ultrajado por el pecado y demanda una propiciación. La justicia de Dios exige que se haga un adecuado y apropiado pago por el pecado. De lo contrario, el castigo por este sería inevitable. Por causa del pecado había un castigo, un juicio para el hombre, pero se pone una pausa al juicio de al hombre para dar la oportunidad de una propiciación, es decir, por un pago de la deuda, por un arreglo de pago. Antes, en otras palabras, antes de ir a la cárcel por haber, yo qué sé, ofendido tal y tal, hay un pago por esa ofensa y completamente eres perdonado. A eso es lo que se refiere. Y entonces hablamos de otra manera que Cristo, a través de su muerte en la reconciliación, redención y propiciación, resuelve los tres problemas grandes del hombre. La enemistad de Dios, la esclavitud del hombre, la enemistad y la ofensa del hombre, quise decir ahí, a Dios. Hay una tarea acá y usted la puede responder, hermano, en la página 187. Um, um, Como usted lo quiera discutir, de nuevo, es lo que su conciencia le dicta. Me parece muy bien. Dice, ¿por qué fue importante que Cristo muriera por todos los hombres y no solamente por los elegidos? Ahí tiene una pregunta muy importante que usted puede dialogar con los hermanos. Ahora, en la página 188 hay tres comparaciones de las perspectivas en cuanto a la salvación. Tres puntos diferentes de vista. Los ultracalvinistas, los calvinistas moderados y los arminianos. De hecho, hay más, para serlo honesto. Ahí están los arminianos clásicos, arminianos modernos, y hay variedad de eso. Pero lo que ambos, tanto los calvinistas y los arminianos concuerdan es que hay 5 puntos en referencia a la salvación y el proceso a llegar a ser salvo, y difieren en ciertos puntos, esas tres que están ahí. Entonces, usted tiene en su libro los 5 puntos, los puede ver ahí, de los ultracalvinistas, los calvinistas moderados y arminianos. E iba a escribir eso exactamente en la pantalla, pero dije, ¿cuál es el chiste de poner eso si usted ya lo tiene? Entonces decidí mejor ir explicando punto por punto en lo mejor que pueda. Aclaración, no soy experto en este tema, para serlo honesto. El pastor Roger tiene mucha más experiencia que yo en este tema. En algunas ocasiones yo he ido a preguntarle, a ver, explíqueme de nuevo esto, calvinista, esto que es, porque es un enredo, hermano, para serlo honesto. Pero estoy intentando a lo mejor de mi capacidad el poder explicar la diferencia entre los arminianos y los calvinistas. Pero para serlo honesto, a veces yo creo que ni ellos saben explicarse. Así que estoy tranquilo. Ok, vámonos. Número 1. El calvinismo y el arminianismo son dos sistemas, hermanos, de teología. Y la parte, el choque entre esos dos puntos tiene que ver en referencia a la salvación. Explicar la salvación en relación a la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es decir, entre la voluntad de Dios y lo que Dios, cómo Dios opera, y la voluntad o libre albedrío del hombre. El calvinismo es llamado así porque es lo que enseñó Juan Calvino. Juan Calvino era un teólogo francés que vivió entre el año 1509 al 1564. Entonces, decir, a la primera mitad del año 1500 era este teólogo francés. Y también tenemos a Jacobo Arminio, que era un teólogo holandés entre el año 1560 a 1609. Entonces, en la mitad del siglo 1500, Juan Calvino. La segunda mitad del año 1500 tenemos a Jacobo Arminio. Y entonces, Juan Calvino presenta su tesis, y entre estos 5 puntos, conocidos en inglés muy popularmente como TULIP, TULIP, y Jacobo Arminio responde a estos 5 puntos y difiere en ciertas cosas.
Entonces tenemos aquí en la pantalla los ultracalvinistas, y ya vamos a ver qué se nos referimos con eso de ultra. También se le llama hipercalvinista, como hipertenso, pero hipercalvinistas. Tenemos los calvinistas moderados, están más tranquilos, más relajados esa gente. Y tenemos los arminianos. En otras palabras, piénsalo de esta manera, hermano. Los ultras calvinistas son estos que están listos para atacarte porque están bien enojados. Los calvinistas moderados están más relajados, los hermanos. Ahí la palabra moderado, imagínense usted, están más relajados. Ya relájate, por favor. Llévate tranquilo. Y los arminianos están demasiado relajados. Esto está como el chavo que dice, es que no me tienes paciencia. Entonces vamos a ver los 5 puntos acá. Número 1, depravación total. Esos son los ultracalvinistas y los calvinistas moderados. Depravación total, y los arminianos, depravación parcial. Por depravación se refieren al hecho de que el hombre está muerto espiritualmente. Y por causa de esa muerte espiritual, enfóquese en los ultracalvinistas por el momento. Por causa de la muerte espiritual, no tienen la capacidad de poder acercarse a Dios. Están muertos. Imagínense un muerto que no puede moverse, está completamente, no puede, simplemente no puede. Entonces a eso es lo que se refiere con con depravación. Totalmente estás muerto, tú no puedes por sí mismo responder a Dios. Bueno, y también el calvinista moderado piensa lo mismo. Sin embargo, el arminiano piensa que la depravación es parcial. Es decir, que sí, mientras puedes estar muerto espiritualmente, o estás contaminado por causa del pecado, esto no significa que es al extremo que no puedas o eres incapaz de poner tu fe en Dios por tu propia voluntad. En otras palabras, el calvinista enseña de que el hombre por su propia voluntad no puede poner su fe en Dios, pero el arminiano, es decir, sin ayuda de Dios, ¿no? Pero el arminiano enseña que a pesar de que el hombre está muerto espiritualmente, sí tiene la capacidad dada por Dios de poder poner su fe en Dios si así el hombre lo desea. 2. La elección incondicional es lo que los ultracalvinistas enseñan, mientras que los calvinistas moderados, aquí hay una diferencia, es la elección divina, y los arminianos tienen la elección condicional. ¿Qué significa eso? Los ultracalvinistas enseñan de que Dios elige al individuo para ser salvo enteramente en su soberana voluntad, sin necesidad de intervención humana. Se podría, en otras palabras, poner también de esta manera, que el hombre, quiera o no quiera, tiene que aceptar a Dios porque es la voluntad de Dios. Y Dios de alguna manera pone el deseo en el hombre de que le acepte porque como sea, el hombre va a terminar aceptando a Cristo Jesús como Salvador. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero la razón por la que el hombre termina en ese punto es precisamente porque así es la voluntad de Dios. Mientras que la elección divina enseña lo siguiente, en los calvinistas moderados. Dios elige al individuo para salvarlo enteramente en su soberana voluntad. Ahí están bien. Pero el hombre debe responder por fe. El hombre debe responder por fe para completar esa elección. Mientras que los arminianos, la elección es condicional. La elección condicional dice que Dios elige a los individuos para la salvación, basado en su preconocimiento de quién será un creyente en Cristo para salvación. Es decir, aquí entonces se enseña de que Dios elige o Dios predetermina o ya tiene predeterminado quiénes son los que van a ser salvos y quiénes son los que van a ser condenados. Eso es prácticamente lo que se enseña en este punto. Aunque hay otros armenianos clásicos que tienen un punto de vista más como el calvinista moderado, y hay una variación ahí. Tal vez algunos de ustedes podrían incluso ser armenianos y en este momento decir, yo no pienso así. Entonces hay una variante ahí, como usted puede ver. Ultracalvinistas, el punto 3, expiación limitada. En los moderados ilimitada, y también en los arminianos ilimitada. Ahora, la expiación limitada en los ultracalvinistas se cree de que Jesús solo murió por los elegidos.
no por nadie más. Cuando Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario, vino con un propósito específico de morir por específicas personas y punto. Sin embargo, los moderados y los arminianos piensan que la expiación ilimitada es la creencia de que Jesús murió por todos, pero que su muerte no tiene efecto hasta que la persona crea en Cristo, ponga su fe en Cristo Jesús como Salvador. 4. Gracia irresistible de los ultracalvinistas, gracia eficaz de los moderados y gracia que puede ser resistida para los arminianos. La gracia irresistible es aquella que sostiene que cuando Dios llama a una persona a la salvación, esta inevitablemente llegará a la salvación. Dios ya ha estipulado de que esta persona va a ser salva y el fin de la historia, vas a ser salvo. Bien, eso es lo que los ultracalvinistas piensan, ¿no? En otras palabras, cuando se hace el llamado de la salvación, el hombre no puede resistir el decir no, va a aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Los calvinistas moderados, sin embargo, piensan que la gracia es eficaz, y esta es aquella para aquellos escogidos que la aceptan voluntariamente. La gracia es eficaz solamente para aquellos que la aceptan voluntariamente. Hay una variante ahí, como que quieren arreglar el problema de la voluntad del hombre, ¿no? No quieren violar la voluntad del hombre, y entonces dicen que la gracia es eficaz solamente para aquellos que de verdad, pues, voluntariamente la aceptan. En otras palabras, la gracia irresistible sucede incluso en contra de la voluntad del hombre, pero mientras la gracia eficaz sucede con la voluntad del hombre. Pero los arminianos enseñan que la gracia puede ser resistida. Es decir, que cuando se ofrece o se presenta o el Espíritu Santo quiere convencer a la persona de pecado y ofrecer la salvación, la persona tiene 100% la capacidad de rechazarlo. Eso es lo que se refiere. Y entonces usted presenta el Evangelio a alguien y esa persona perfectamente puede rechazarlo. Entonces la respuesta para ese rechazo, los otros calvinistas dirían, es que Dios no te eligió, ¿no? Tú eres seguro uno de los que ya está condenado. O los moderados pudieran decir, bueno, este no aceptó voluntariamente la gracia de Dios, tal vez la aceptará luego, o igual, tal vez es que tú no eres escogido. Mientras que los arminianos pues entienden, este hombre está conscientemente rechazando a Cristo. No es que esa es la voluntad de Dios que lo rechace, sino es que tú, en tu libre albedrío, en tu libertad que Dios te ha dado, has decidido el rechazarle. Número 5 y último, es la perseverancia de los santos. Los ultracalvinistas enseñan de que vas a ser salvo hasta el fin de tu vida, ¿no? Hasta que te mueras y por la eternidad, por decreto de Dios. La salvación entonces en este aspecto depende enteramente de la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la perseverancia de los santos y este es el punto de vista de los ultracalvinistas y los calvinistas moderados. Mientras que los arminianos enseñan de que la salvación puede perderse. La salvación puede perderse por nuestras acciones o continuo pecado. Entonces, ya con estos 5 puntos de vista, usted puede como que ubicar las diferentes denominaciones entre las iglesias que hay. Ya puede entender más o menos, incluso entre los bautistas, nosotros como bautistas, estamos divididos, hermano. Hay calvinistas, ultracalvinistas y arminianos. Una de las cosas que yo no veo correctas entre los ultracalvinistas o hipercalvinistas es el hecho de que como el calvinista asume de que esta persona va a ser salva independientemente de lo que suceda por decreto de Dios, así que no importa lo que pase, esta persona va a ser salva al final del día y aquella persona va a ser condenada al fin del día. Entonces, el ultracalvinista pierde la motivación del evangelismo. Y entonces invalidan ciertas ordenanzas de la Escritura, empezando por Jesús que dijo, ve y sal y id y predicad el Evangelio a todos. Ellos dicen, ¿para qué vamos a predicar si de todos modos esta persona va a ser o condenada o salva por decreto de Dios? Así que relajémonos, tomémonos una piña colada y disfrutemos la vida porque nada va a pasar. Eso es
lo que se le llama el ultracalvinismo y hubo un tiempo, de hecho, en los años 1800, cuando se estaban enviando misioneros, había muchas personas que no tenían el interés por evangelizar, porque ellos pensaban, va a ser salvo independientemente de lo que yo haga o no o deje de hacer. Entonces, ese es el problema con el ultracalvinista, ¿no? Para ahí usted puede ver las diferencias. Y hay variedad, hermano. Hay una mezcla de todo. De hecho, yo pude ver algunas cosas con las que estoy de acuerdo, otras con las que, les digo, necesito más explicación. Pero hay una diferencia entre ambas cosas y cualquier punto de vista que usted tenga, pues en realidad lo respeto. No tengo por qué estar en desacuerdo con usted. Estamos acá para poder aprender los unos de los otros en cuanto a este tema. Ahora, regresemos al libro, vámonos a la página 189. Y ahí vamos a ver los resultados de la salvación. Y esto es muy interesante, porque cuando la persona acepta a Cristo como Salvador, y esta persona ha nacido nuevo, el Espíritu Santo mora en esta persona, tiene que haber un cambio. Tiene que haber efectos por causa de esa salvación en esta persona. Y parte de estos beneficios, que es lo que vamos a leer acá. ¿Cómo beneficia la salvación a aquellos que por la fe escogen creer en Cristo como Salvador y aceptan la obra expiatoria que Él realizó en la cruz? Bueno, los beneficios que fluyen de la salvación en favor de aquel que cree son incontables. Y a continuación mencionaremos solamente algunos. Y se mencionan 16 puntos acá, pero sí, son incontables y tiene mucha razón aquí el autor. Por causa de restricción de tiempo, hermano, la verdad no me va a dar tiempo de leer todos estos pasajes. Hay cantidad de pasajes por cada uno de estos 16 puntos. Y creo que el estudio sería de 4 horas. Y pues sería muy largo. Entonces lo que voy a hacer es ir viendo cada uno de estos puntos y dar una breve descripción. Y usted puede en su casa abrir las escrituras y leerlo en cada uno de estos puntos junto con la palabra del Señor. Punto número 1. Como parte de los resultados de la salvación es la justificación. Y esto es muy importante, hermanos. Creo que es uno de los más importantes entre toda esta lista. Tú eres pecador, usted es pecador, yo soy pecador. Pero usted sabe qué significa que cuando nos presentemos delante de Dios Padre vamos a ser justificados. Tal como que si nunca pecamos. Perfectos. Limpios. Es increíble. Entonces la justificación declara de que el creyente ya no es inculpado de pecado, ya que la deuda por el pecado ha sido totalmente pagada por Cristo en la cruz, de modo que judicialmente la justicia de Cristo le ha sido imputada al creyente. Es decir, lo que Cristo hizo y su salvación, su santidad, su naturaleza es imputada, es como insertada en usted. Y cuando Dios Padre está listo para juzgarlo, en vez de mirarlo a usted y su lista de pecados, mira a Cristo en usted y dice, este está justificado, es un justo. Justificar, para ser más específico, significa declarar a una persona no culpable. Y también significa imputar o insertar, cubrir con la justicia de Cristo a la persona. Punto número 2. Otro beneficio de la salvación es el perdón de nuestros pecados. Y no nos referimos a los pecados en el momento que aceptamos al Señor, sino a todos nuestros pecados, hermano, a todos los pecados. Perdonar quiere decir remitir la deuda o injuria. Ser perdonados por Dios significa que Él ha remitido los pecados del creyente y ya no los ve. Los ha perdonado, los ha exonerado de una deuda. El creyente entonces ha sido liberado de estos pecados y ya no está bajo la ira de Dios, ni está bajo la condenación por causa del pecado. Punto número 3. También como parte de la salvación viene lo que es la regeneración. Y les mencioné lo que significa regeneración. Es nacer de nuevo. Es tener una nueva identidad, una nueva vida. Ya no tenemos la identidad que teníamos antes. Ahora dentro de nosotros hay una nueva criatura espiritualmente hablando. Somos hechos nuevos.
En el momento de la salvación, el creyente recibe una vida nueva de Dios y es una nueva creación en Cristo. De ese momento en adelante, entonces, el creyente vive para Dios en lugar de estar muerto en sus delitos y pecados. Número 4, santificación. También les mencioné eso, ¿no? Ser santificado significa ser lavados completamente del pecado. También significa ser hechos santos y justos. También significa ser apartados para Dios y para su servicio. Entonces tenemos una posición de santificación en Cristo. La posición santa en Cristo de creyente es completa en el momento de su salvación, ya que ha recibido la misma justicia de Cristo. Usted puede leer ahí Efesios 5:25 al 27, donde habla de este tema, especialmente capítulo 5 de Efesios, puede leerlo. La santificación del creyente es el proceso cotidiano. Y cuando hablamos de santificación, hablamos de que no sucede solamente en el momento cuando aceptamos a Cristo como Salvador, sino estamos hablando de un proceso continuo, hermano, de santificación en nuestra vida. Tu corazón ha cambiado. Antes aquellas cosas que amas, ahora odias. Aquellas cosas que antes odiabas, ahora amas. Es decir, tu relación con el Señor ha cambiado. Y amas más a Dios de lo que amas el pecado. Tu vida tiene un anhelo de buscar a Dios. Eso es santificación. Y si podríamos hablar muchísimo de eso, pero vamos a seguir. Punto número 5, liberación. Somos libres, pero ¿libres de qué? Bueno, de la esclavitud del pecado, de la condenación del pecado, del poder de la naturaleza del pecado, del castigo del pecado, del cautiverio de la ley. Porque éramos o somos todavía incapaces de poder cumplir con toda la ley de Dios. Es un problema muy grande. Del temor de la muerte. Entonces, nosotros, no es que seamos, ay, una mosca por acá, no es que seamos, ¿cómo le puedo decir? Que tengamos deseo de estarnos muriendo, no, pero nosotros entendemos hacia dónde vamos como creyentes, sabemos hacia dónde va nuestra eternidad, hacia dónde vamos cuando nosotros moramos sabemos dónde vamos. A veces lo he dicho de una manera, a veces lo digo con cuidado porque no quiero que la gente me malentienda, pero cuando he llevado servicios fúnebres, ¿no? Y me invitan a un funeral y doy el servicio y miro a la persona o el cuerpo de la persona ahí en el ataúd, ya listo para ser enterrado, a veces digo, me da envidia porque esta persona creyente, no sé dónde está. Y yo no estoy ahí, esta persona ya está con Cristo y nosotros no estamos ahí. Entonces nosotros no tenemos muerte al pecado. No tenemos, perdón, temor a la muerte. Punto número 6. Obtención de la vida eterna. El creyente tiene la vida eterna del Hijo de Dios y vivirá para siempre. Entonces nosotros creemos que al estar con Cristo vamos a tener una vida eterna con Cristo. No tan solamente tenemos una relación con Él acá en la tierra, sino eternamente será nuestra relación. Esta vida eterna es la vida de Cristo, la cual el creyente ha obtenido y que éste debe mostrar ahora y para siempre. Es decir, nuestra naturaleza cambia en esta tierra, pero esta vida continuará después de que nosotros pasemos de esta vida a la otra. Número 7. Recepción del Espíritu Santo. Es decir, que en nosotros ahora tenemos algo que no teníamos antes. El Espíritu Santo es el don de Dios. Don significa regalo, regalo inmerecido de Dios, mediante el cual el creyente es bautizado en el cuerpo de Cristo. Es identificado con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Se vuelve el templo permanente de Dios y del Espíritu Santo. Es sellado para la redención. Es capacitado para el servicio y edificación de la iglesia. Recibe poder para testificar de Cristo, trabajar para Dios y andar en santidad. Es llenado de alabanza, de servicio, de oración y acción de gracias para Dios. Es decir, nosotros nos volvemos templo, como dice la Escritura, del Espíritu Santo, y nuestra vida cambia, nuestros intereses cambian, nuestra adoración hacia Dios cambia, nuestro corazón cambia. Somos receptores, hijos de Dios, que ahora tenemos ese don que antes no merecíamos del Espíritu Santo. Número 8, un traslado. El resultado de la salvación significa un traslado al reino de Dios. El creyente ahora es miembro del reino de Dios y ya no está en las tinieblas bajo la potestad de Satanás, sino que es ciudadano del cielo y extranjero y peregrino en el mundo.
¿Sabe? El domingo, ¿no? El domingo se estuvo celebrando acá en Estados Unidos, el 4 de julio es el Día de la Independencia. Y es un día bonito, ¿no? Donde la gente sale a comer hot dogs y hamburguesas y cosas por el estilo. Y también pues están los juegos artificiales, los cohetes y todo en el cielo. Y es muy bonito, ¿no? Algunas personas dicen este es el mejor país del mundo, no, pero sabemos que tiene sus defectos y sus problemas, pero algunos garantizan es el mejor país del mundo. Y es cierto que es un país muy bonito, yo quiero mucho este país, pero mi ciudadanía no está acá, hermano. Yo tengo una ciudadanía de un lugar que es perfecto. Este lugar es temporal, es permanente. Hoy estoy acá, mañana no sé dónde estaré, no sé dónde Dios me irá a mover, no sé dónde yo estaré viviendo, pero yo sé que el lugar que heredaré como extranjero que soy acá en esta tierra, mi herencia ya en Cristo es un lugar permanente donde va a estar el Señor. Entonces no soy ciudadano, mi importancia no es ser un ciudadano americano, por así decirlo, sino es ser un ciudadano del cielo. Y esto no tan solamente de mí, sino también de usted que ha estado o está en Cristo Jesús. El punto número 9 es la adopción como hijos de Dios. La adopción como hijos de Dios. En lugar de tener a Satanás como padre, y esto es lo que sucede con las personas cuando no tienen a Cristo Jesús como Salvador, el padre de ellos es Satanás. Por eso en una ocasión le dijo a ellos, ustedes hacen la voluntad de Satanás porque Satanás es su padre. Si Dios fuera su padre, ustedes harían la voluntad de Dios. Eso es lo que le dijo, ¿no? Entonces tenemos como hijos de Dios, ya no estamos sujetos a la voluntad de Satanás. El creyente tiene a Dios como padre y cuenta con todos los privilegios concedidos a un hijo, incluso acercarse a Dios. Tenemos acceso a Dios. También, punto número 10, somos coherederos con Cristo. El creyente ha sido destinado a compartir con Cristo todas las promesas de bendición del Padre al Hijo y todo lo que el Señor lo dijo, ahí está firmado en Romanos 8:17, Colosenses 1:12, Apocalipsis 20. Llegaremos a compartir con Cristo todas aquellas promesas de bendición que están descritas en las Escrituras. Usted puede leer esos versículos. Número 11. Tenemos una amistad con Dios. La condición ante nuestra era ser enemigos de Dios. Ahora, por causa de la salvación en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora tenemos una amistad con Dios. Y eso en realidad es muy bonito, hermano. En lugar de ser enemigo de Dios, el creyente ahora es amigo de Dios con todas las ventajas que implica esta relación. Número 12. Toda bendición espiritual. Todo creyente en Cristo ha sido bendecido con toda bendición y con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces hablamos de unas riquezas en Cristo Jesús. No hay que confundir esto en ningún aspecto con la doctrina de la prosperidad y de que estamos en Dios, somos ricos y la vida es ahora y todas esas cosas. No, estamos hablando de una herencia que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, ¿no? Punto número 13. Nuestra posición ahora es en Cristo. Y lo ponen en paréntesis, en cuotas ahí, en Cristo y habitado por Él. Cristo ha venido a habitar en el creyente de la manera que la vida del creyente es en realidad la vida de Cristo. Nosotros no somos parte de una religión, sino que nuestra posición ahora es en Cristo. Punto número 14. Tenemos una seguridad eterna. La salvación del creyente está segura debido a quién Dios es, no debido a lo que tú haces o lo que tú crees o lo que tú eres, sino en realidad de quién Dios es. Así como una persona no puede salvarse a sí misma, sino que es salva por el poder de Dios, no puede tampoco dejar de ser salva, sino que en realidad Dios nos da la seguridad de su salvación. No es tu salvación, no es lo que tú logras hacer, en este caso usted logra hacer, sino lo que Dios hace por medio de Cristo Jesús. Punto número 15. La seguridad de la salvación. Esto es parte del resultado de la salvación, la seguridad eterna, la seguridad de la salvación. El creyente está seguro en Cristo
tenga o no conocimiento de ello, lo crea o no lo crea, lo sienta o no lo sienta. Sin embargo, por fe el creyente puede sentirse seguro gracias a la verdad de la palabra de Dios y al eterno testimonio del Espíritu Santo. Y por último, uno de los resultados de la salvación es la futura glorificación y conformación a la imagen de Cristo. Y termina el autor diciendo esto que me gustó mucho y lo quiero poner en la pantalla. El supremo deseo de Dios es que el creyente llegue a ser como Cristo. El objetivo, de hecho, nuestro es, al poder presentar estas clases y esta materia, es el que nosotros pues en realidad lleguemos a ser como Cristo. Cada vez que usted lee las Escrituras, usted se acerca a remoldear o transformar su mente, como lo dice Romanos 12, a la mente de Cristo. El objetivo es que nosotros lleguemos a conocer quién es Cristo, enamorarnos de este Cristo y poder nosotros vivir tal como Cristo vivió y poder agradar a Dios Padre. Esta clase es nada más una parte, hermano. Es una parte de lo que es el tema de la salvación, muy corto. Siento que me quedé corto con la clase y fue un poco rápido, pero yo le recomendaría que usted en su casa pueda agarrar esos textos, esos pasajes por cada tema y pueda leerlos y pueda hacer nota de ellos para su beneficio y estudio personal. Muchas gracias, hermanos, por haber estado conectados y por haber estado en esta hora. Bendigo sus vidas, sus ministerios, ahí donde usted se encuentre, su familia igualmente. Siempre tengan cuidado de cuidar su salud y sus vidas. Y vamos a orar para terminar este estudio bíblico. Padre, le doy muchas gracias por la oportunidad que me permitió de repasar esta clase, de poder, a vista de pájaro nada más, el apreciar lo que es todo el tema de la salvación y los beneficios de la salvación para nuestra vida. Le pido a Dios que usted bendiga a mis hermanos ahí donde se encuentren y que a través de estos estudios pueda edificar sus vidas y ministerios. Le damos muchas gracias por su palabra, que siempre está disponible para todos nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en el próximo estudio bíblico. Que el Señor me lo guarde.